que contaba Max es que como sí tenía inquietudes, siempre tuvo inquietudes sociales, participó en alguna huelga de transportistas, no recuerdo si eran ferrocarrileros, haciendo una lectura ahí para los hombres que hacían huelga. Entonces leyó sus poemas, en especial este poema muy conocido de Max, el poema 10 del Turno del Aullante, y cuando terminó de leer pues hubo un gran silencio y solo un hombre le dijo: pues no entendí nada, pero sentí el chingadazo. Bueno, para mí hablar de Max Rojas implica mucha camaradería, mucha amistad. Todo el mundo alrededor de él, muchas personas, muchas gentes alrededor de él que para mí resultan también entrañables. Yo conozco a Max Rojas vía la poeta María Cruz. Ella me invita a una lectura que se estaba dando en Iztacalco. No recuerdo a raíz de qué, si era un evento, un festival o algo en específico. Asisto, escucho la lectura de Max y a mí me asombra, ¿no? O sea, Max tenía una voz que podía llenar un auditorio enorme y evidentemente sobrecoger a un auditorio pequeño. Este era un auditorio pequeño y nos estremeció a todos los que estábamos ahí. Leyó poemas del Turno del Aullante, que en realidad yo nunca había escuchado, mucho menos de su voz, pero no había leído anteriormente. Escucharlo para mí fue un descubrimiento. Yo llego posteriormente a conocer a Max profundamente a raíz de que él me invita, a partir de María, a asistir a estas charlas de café que ellos tenían. Empiezo a acudir, empiezo a ir a tomar café, sobre todo en este café La Blanca, que se ubica ahí en la calle de 5 de Mayo, casi esquina con Isabel la Católica. Íbamos mucho a ese café, íbamos también mucho a un café que se ubica cerca del metro Portales y del mercado Portales, y ahí llevábamos una serie de conversaciones largas sobre la militancia, sobre la poesía, sobre la vida misma, ¿no? Yo aprendí de él quizá las clases de poesía más intensas que yo recuerdo, pero sobre todo las clases de vida más sabrosas que yo he tenido con alguien. Bueno, la poesía de Max tiene muchas variantes. Como toda buena poesía, no se puede ni definir ni de acotar en términos que encierren o que limiten lo que es esa poesía, ¿no? Tuvo muchas búsquedas Max. Es notable que a lo largo de toda su trayectoria poética nunca quiso figurar, ¿no? Entonces siempre estuvo escribiendo, digamos, en la sombra, en la soledad. Recuerdo que él me contaba que el momento en que mejor se sentía para escribir era como a las 4 de la mañana, ¿no? Entonces se levantaba a las 4 de la mañana, se preparaba café, prendía un cigarro y se ponía a escribir, ¿no? En esas horas de gran silencio. Él decía que escribía una poesía bronca, y tiene razón, ¿no? Porque es una poesía con mucha fuerza. En el Turno del Aullante hay muchos giros, hay neologismos, hay groserías, hay habla cotidiana, pero también hay algo más, ¿no? Sus poemas nunca ceden a lo fácil, aunque sea cotidiano, nunca es obvio. Después, en Ser en la Sombra, hay un giro distinto. En el Turno del Aullante, bueno, hay poemas de amor, pero también hay inquietudes sociales, aunque no sean tan obvias. Y en Ser en la Sombra hay una especie de minimalismo. Los poemas son muy breves, aparentemente con un lenguaje limitado en palabras, pero eso hace que caigan los poemas como golpes, ¿no? Son poemas en directos que golpean.
Y bueno, habla de es de un amor ambivalente que sobre todo se genera en el deseo y la ausencia. Max Rojas pertenece a una generación de poetas nacidos a finales de los años 30 y a principios de los años 40. Bueno, ahí podemos contar a poetas con mucha mayor fama, como Homero Aridgis, como José Emilio Pacheco, como José Carlos Becerra, que tuvieron evidentemente facilidades a partir, claro, de su talento, pero también a partir de publicaciones en antologías, publicaciones en las principales revistas del país, lo que les dio una fama muy pronta, ¿no? Y una divulgación de su obra muy extendida. En el caso de Max Rojas, yo siempre he creído que Max Rojas lo último que le interesaba era la fama, ¿no? Max Rojas se tarda 13 años en escribir El turno del aullante, del primer poema que está fechado en 1958 al último poema que está fechado en el 71, estamos hablando de 13 años de trabajo poético. Para mí, cuando Max decide publicar El turno del aullante, no lo hace en un afán de presentarse ante el mundo literario y querer ser leído e inmediatamente ir con los protagonistas de la literatura mexicana, entregarles un ejemplar, sino Max lo hace como algo más orgánico, algo que él ya necesitaba sacar de su organismo, como un asunto también de cerrar viejas heridas amorosas, familiares y con él mismo, ¿no? Y yo creo que es notable, si uno revisa la primera edición del Turno del Aullante, la que él denomina La Clandestina, que sea de 1971, uno puede encontrar esta edición repleta de dedicatorias. Max estaba en este tenor de, como comento, de cerrar heridas de muchos tipos y de alguna forma reivindicarse con él mismo, presentando esta obra, como comento, no al mundillo literario, sino a la gente que él quería, que es lo que finalmente hizo. Mandó esta obra, o él dio esta obra a la gente que él amaba, que él quería en ese momento. Y finalmente él estaba en ese momento en un movimiento que era el STERN, Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Por eso el libro aparece con un sello, como si fuera un sello editorial que dice CENSOL, que significa Centro de Solidaridad. Los pocos ejemplares que Max vendió los dio para este Centro de Solidaridad, este brazo cultural que tenía este movimiento, este sindicato que trataba de equilibrar este asunto de los líderes charros que ahora dominan todos los sindicatos. Creo que a Max, como él también expresó, le llega la fama de forma tardía. Él decía que vivió una fama tardía a raíz de que él gana el premio iberoamericano Carlos Pellicer en 2009 por el primer apartado de Cuerpos 1, y Max empieza a experimentar lo que es vivir nuevas ediciones de sus libros, vivir entrevistas, vivir encuentros literarios que empezaron a lloverle invitaciones al que él, en un segundo aire de vida, tomó y empezó a salir a todos lados a donde era requerido, ¿no? Más como un acto de amistad con las personas que lo requerían, y como un acto también de experimentar eso que él jamás quiso experimentar, lo que él le dio la vuelta siempre, ¿no? Porque finalmente tú podías conocer a Max y Max podría parecerte un hombre muy sencillo y muy cercano, pero Max era una persona que irremediablemente buscaba llegar a su rincón, llegar a su casa, meterse a su cuarto o meterse a escribir y olvidarse del mundo, ¿no? También este personaje del erizo, también este personaje del lobo, del perro, ¿no?, que tanto tenía Max, era este asunto de que podía convivir con la demás gente, pero siempre requería de la soledad. Y en algún momento podía ser muy hiriente Max, y quería esa soledad y no lo dejabas en paz, por ejemplo, ¿no? Podía fácilmente decir, ya me voy, ¿no?, ya no quiero estar aquí, o ya váyanse de mi casa. Era un hombre que buscaba estar solo, era un hombre que se entendió muy bien con la soledad. Max vivía en un departamento en Iztapalapa, vivió muchos años allá, y sí tenía simpatía por su barrio, y
hacía relación con pintores y otros artistas de Iztapalapa. Siempre le gustó más esa parte de la ciudad, Iztapalapa, Iztacalco, Portales, estos lugares nada prestigiosos y donde no se mueve tanto esa parte de la cultura que se promueve en otras partes de la ciudad, como es Roma, Coyoacán, Condesa, ¿no? Él se mantuvo firme en su gusto por estos barrios, ¿no? Por lo no prestigioso. Le gustaban esos barrios para echarse un café, para tomar una cerveza, para convivir. Y esa fue una relación fuerte para él con la ciudad, ¿no? Incluso recuerdo haberlo acompañado a Santa María, hasta Huacán, por ejemplo, ¿no? Y estaba muy familiarizado con Iztapalapa. Como pueden observar, aquí tenemos la primera edición de Ser en la Sombra, en este formato que sacó Claves Latinoamericanas en 1986. Es una edición grapada, muy sencilla en realidad, al igual que la primera edición del Turno del Aullante, que es una edición muy sencilla, un cartón, casi papel estraza en papel interior, también grapada. Para esta nueva edición conmemorativa queríamos traer estas ediciones de vuelta a nuestro tiempo, y copiamos el formato original que tuvo Ser en la Sombra y lo hicimos con el mismo tamaño, el mismo formato, el asunto también que fuera grapada, pero con la novedad de que finalmente Malpaís tiene su propio estilo, su propio trabajo visual, su propio trabajo con artistas visuales. Entonces copiamos solamente el formato y quisimos hacer toda una nueva edición en cuanto a papel, en cuanto a trabajo de ilustración, lo que encarnó en aprovechar el talento de un gran ilustrador y artista visual que se llama Richard Sella, quien hizo todas las imágenes para este libro, para estos libros. Como podemos ver en el apéndice crítico y que es Ser en la Sombra, ¿no? Todo tiene que ver absolutamente con la obra de Max, con todo lo que Max habla, ¿no? Evidentemente tratarlo de simplificar en imágenes, la complejidad de la poesía, pero con esta novedad. Estos 3 libros, el apéndice crítico son 2 ensayos, se conforma por 2 ensayos, uno de María Cruz sobre Ser en la Sombra, uno de mi autoría sobre sobre el Turno del Aullante, y 2 cartas, una carta del poeta Cintio Vitier y una carta de la poeta Fina García Marrús, ambos muy cercanos a la familia, a los padres de Max, pero que inmediatamente reconocen el talento de Max, ¿no? En el Turno del Aullante sobre todo, porque ellos en sus cartas hablan del Turno del Aullante. Con estos 3 libros quisimos hacer un tríptico visual, o sea, si ustedes pueden observar, se forma un tríptico visual a partir de los 3 libros, tanto de frente como de espalda, ¿no? Este es el tríptico visual. Ahora bien, ustedes ven como una niebla, como una tiniebla que se mueve como marco en los 3 libros. Eso no es más que el humo del cigarro de Max, que era lo que unificaba, o es lo que unifica los 3 libros, ¿no? Como una característica de la personalidad de Max. Y la edición se acompaña de esta postal, que es Max Rojas fumando, ¿no? Evidentemente, y es todo este contexto de la postal, ¿no? Ustedes podrían mandar esto como una postal ya con un timbre aquí atrás, y escribirle a un ser querido, ¿no? Y el concepto se redondea ya con el paquete final, que es como si fuera un envío postal con un timbre, que en este caso utilizamos la imagen de Max para crear el timbre, una especie de falso timbre postal, y otro timbre postal también como el archivo Max Rojas. Estos libros están numerados, este es el 188, el paquete 188, y que también cada uno de los libros tiene su número, ¿no? Su numeración.
Y este es el concepto de la nueva edición del archivo Max Rojas. Solo fueron 400 ejemplares, todos numerados. Y la idea era eso, tener un espíritu de conmemoración, un espíritu de celebración, de festejo, con libros que nos invitaran a llegar a la obra de Max Rojas, ¿no? Que fueran atrayentes a las nuevas generaciones y que fueran algo entrañable para los que ya tienen las ediciones anteriores, ¿no? Ese es el esfuerzo ahora de Malpaís con esta nueva edición.